Vamos a arrancar con el primer módulo, que es acerca de los principios de calidad. Quizás en esta sección vayamos a ampliar un poco más algunos aspectos que mencionó Alan en su presentación, y tendremos ya la oportunidad de que cada uno de ustedes pueda comentar o expresar la forma en que esos principios se están aplicando, se están implementando o no en cada una de sus instituciones. Entonces le doy el paso a Liliana, que nos va a hablar sobre principios generales de calidad, y luego nos va a hablar sobre los tipos de datos sobre biodiversidad. Bueno, buenos días de nuevo. Me hubiera gustado que tomen café porque aquí me va a parar más de una hora, no es cierto, menos, pero cualquier cosa podemos ir comentando en el camino. La idea de esta charla es que tengamos como esa retroalimentación respecto de lo que entendemos por calidad y todas las cosas que hemos ido avanzando. Entonces voy a iniciar con principios generales de calidad. Y bueno, ya la primera charla, pues revisamos un buen de términos respecto a la calidad. El diccionario de la Real Academia define a la calidad como el conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Entonces dice que es de buena calidad, superioridad o excelencia. Entonces finalmente tendríamos que llegar a estas cosas, pero todavía no es muy claro cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en la calidad de datos e información sobre biodiversidad, tendríamos que tener muy claro cómo reconocemos que un dato o una información es de calidad, ¿no? Si la completitud es sinónimo de calidad, es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos que denominamos un registro. Si todos esos campos tienen dato, ¿quiere decir que son de calidad? Y luego, ¿para qué? La pregunta que ya habían hecho hace rato, ¿para qué requerimos datos e información de calidad? Bueno, vamos preguntando si esta información tiene calidad. Yo voy a iniciar con unos ejemplos y después vamos a analizar como el contexto de esos datos. Este primer ejemplo corresponde a un pariente silvestre del maíz, que es una especie endémica de una zona del estado de Jalisco, en una sierra en Manantlán, en México. Si tenemos toda la ubicación taxonómica, pues tenemos cierto nivel de calidad en términos taxonómicos. Es decir, que a partir de que nos posicionemos en el dato de la especie, nosotros podemos recuperar toda la información taxonómica. Luego, en la parte geográfica, en toda la parte de sitio, localidad, tenemos todos los sitios de recolecta ubicados en esa sierra de Manantlán y en el estado correspondiente. El siguiente ejemplo es, tenemos un conejo de los volcanes que también tiene una distribución exclusiva en el eje neovolcánico transversal, que está más o menos por esta zona, y entonces solamente se distribuye alrededor de varios volcanes de este eje, y la información nuevamente vamos a preguntar si es de calidad. Estos datos son los que tenemos en el Sistema Nacional de Información, y entonces vemos aquí dos cosas que se nos salen, ¿no? Del esquema del modelo de distribución, del área de distribución, perdón, no es ningún modelo, y este dato por sí, si nosotros revisamos la información del sitio, de la localidad, del estado y del municipio que tiene asociado, este dato es correcto, igual que este, ¿sí? El problema es que cuando nosotros ya lo comparamos, lo revisamos respecto a lo que sabemos por conocimiento de la distribución de esta especie, sabemos que estos datos no están en el área de distribución. Entonces, hay que quedarnos con esa idea de si esta información tiene calidad, ¿no? No porque nosotros tengamos completitud, quiere decir que sea de calidad. Otro ejemplo, y aquí es con la idea crítica de cómo vamos a ir analizando los datos. Estos datos los obtuvimos del portal GBIF y también de un portal de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Biología, donde residen las colecciones biológicas nacionales. Entonces aquí tenemos una lectura, creo que no se lee muy bien, pero esta es como la ficha de ese ejemplar y nos está diciendo que este ejemplar fue recolectado en Veracruz y está resguardado en el Herbario Nacional, en MEXU, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la misma consulta de este ejemplar vía GBIF,
él nos dice que el ejemplar está en JAL. Entonces empezamos a tener problemas. En JAL es otro herbario que está en Veracruz, es Jalapa, que es uno de los, dentro de los más importantes del país. Entonces empezamos a tener problemas, serios problemas, porque quien quiera acudir a revisar ese ejemplar, pues va a tener que echarse un viaje de 5 horas, entre que va a Mexu, a DF, y que va a Jalapa, ¿no? Que no va a encontrar el ejemplar. Entonces también a ciertos niveles que vamos bajando y respecto de la información que vamos ocupando, sabremos o no si la información tiene calidad. Es decir, esto geográficamente, taxonómicamente está bien, pero curatorialmente hay un error. Aquí nosotros lo que requerimos es el conocimiento de los expertos, y entonces nosotros preguntamos y nos dijeron que Gonzalo Castillo y José Luis Tapia son los principales colectores de Jalapa. Entonces, seguramente ese ejemplar, ese dato no nos resuelve la ubicación. Tendríamos que hablar directamente con el curador para que nos diga si físicamente está ahí, o bien, en el mejor de los casos, hay duplicados, ¿no? El ejemplar hay un duplicado en Mexu y hay un duplicado en... Entonces, con todas estas cosas de que si un dato es correcto, la información o no, tendríamos que decir que calidad de datos es un concepto que incluye la palabra clave del concepto es el control, ¿sí? Sabemos que esto, y ya lo empezamos a discutir, la calidad de datos es un tema muy poco apreciado, y hay que subrayar que muchos datos de herbarios y de museos necesitan ser evaluados para detectar esos errores y inconsistencias. Esto es un trabajo que hicieron varias personas de México respecto a la informática de la biodiversidad. Está la cita, si la requieren se los damos. Y luego en el escenario ideal tendríamos que hablar un poco que qué datos e información queremos, ¿no? Lo que estábamos preguntando. Entonces vamos a empezar. Este es el mundo ideal, o sea, sí hay datos así, pero tendríamos que apuntar hacia allá. Queremos datos e información datos sin errores. Sabemos que ya el día de hoy donde estamos parados, sabemos que sí es posible caracterizarlos, o sea, saber qué tipos de errores son y minimizarlos. Queremos que los datos sean disponibles, por lo que mencionaban hace rato, o sea, cualquier persona que requiere esos datos pueda tener claramente cuáles son los mecanismos de acceso, y que cualquier persona pueda realizar un análisis sobre la base que esos datos son de calidad. Luego son datos verificables, que tenemos que generar información, respaldo con rigor científico. El ejemplo más claro es que yo voy a la colección y veo el ejemplar y puedo cotejar los datos que están en una base de datos frente al ejemplar y no debería de encontrar diferencias, salvo que haya confirmaciones o redeterminaciones recientes. Luego, que esos datos pues sean compartidos, porque finalmente la tarea de integrar datos pues es épica, y necesitamos que esa información pueda ser compartida y que estos cumplan con ciertos estándares internacionales para que el hecho de que podamos compartirlo sea muy fácil o menos complicado, si lo queremos poner. Información relevante, por supuesto, que es la que permite construir el conocimiento adecuado y responder a las preguntas que se planteen. Esta es la parte de que para qué queremos los datos. Y finalmente, pues esta es la línea que nosotros tendríamos que estar siempre controlando con ese rigor de control de entrada de datos, la corrección. También el hecho de corregir datos debe de tener un control, ¿no? Porque si yo no homogeneizo los criterios entre todo el equipo de trabajo, alguien puede meter otra vez ruido, ¿no? Queremos reducir errores, prevenirlos, y esto pues nos tiene que dar la fórmula de control de calidad de datos. Entonces, esa es la información que queremos, ¿no? La de calidad. Entonces, para controlar los datos, pues hay que usar esa parte que fue la mejor traducción de domar los datos, ¿no? Sabemos que la recolección de datos es difícil y implica mucho esfuerzo. Entonces, hay que capitalizar y potenciar ese esfuerzo desde antes de ir a campo. Entonces, este es el primer ejemplo en donde empezamos a recolectar. Luego, esta parte a nadie nos gusta, la depuración de datos y la validación, ¿no?
ese es un tema tedioso, es súper oscuro, y entonces es esta parte donde yo empiezo a decir que está bien, que está mal, ¿no? Luego hay que almacenar los datos, y este almacén de datos tiene que ser en bruto, ¿no? Empezamos ya a distinguirlos y empezamos a almacenarlos poniéndolos en sus cajitas correspondientes. Luego ya viene la transformación de datos, en donde ya empezamos a separar, a elegir la mejor dato e información, y estos datos que utilizamos pues tienen que pasar por varios procesos para obtener esto, ¿no? Un dato perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer eso? Necesitamos criterios, necesitamos reglas, necesitamos protocolos. Todos esos tres conceptos tendrían que estar vinculados a procedimientos que nos van a garantizar la calidad de los datos y de la información, pero eso también es necesario sentarse a escribirlos, por más sencillo que nosotros lo veamos, tiene que estar documentado. Tenemos que tener criterios también para hacer una limpieza y depuración de datos. Ojo, que limpiar los datos no significa que los voy a corregir, ¿sí? Limpiar de datos significa, voy a poner el ejemplo, que si yo tengo datos de México con mayúsculas, con minúsculas, con acento, sin acento, yo voy a decidir que siempre lo voy a presentar, lo óptimo es sin acento para que todos los ordenadores, las computadoras no tengan problema en el momento en que yo extraigo datos, ¿sí? Y por eso es necesario establecer convenciones, que son los criterios que yo voy a hacer, y utilizar los estándares nacionales e internacionales. Yo nuevamente geográficamente voy a poner el ejemplo. En México tenemos el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que controla todos los listados, las listas de estados y municipios del país. Entonces no tenemos que buscar otro, hay unos tesauros internacionales, pero nacionalmente nosotros tendríamos que estar usando aquellos que compilan la información que nos sirve a nosotros, ¿no? Y por supuesto, si nos movemos a un nivel internacional, tendríamos que decir que ese es el estándar que vamos a ocupar. Luego, este es el proceso, un poco el que les mostré en la segunda diapositiva, de cuando verificamos y validamos esos datos. Es la parte que les hablaba hace un rato, en donde ya nos ponemos nuestros escudos y les empezamos a decir que sus datos están bien o están mal, ¿no? Y entonces pasamos del amor al odio sin problemas. Entonces aquí detectamos los que sí sabemos que es un error, que ya los tenemos marcados, que ese no hay otra que es un error en la captura. Hay otros que son posibles errores que nosotros verificamos y decimos probablemente tengo un error, y hay otros que son inconsistencias, ¿no? Como el caso que yo mencioné del Teporingo, que es un sitio de recolecta hasta el norte del país, es una inconsistencia. Y luego, esta también es una tarea muy fuerte, en donde tendríamos que marcar esos datos, ¿sí? Entonces, quien tenga esos datos, debería yo tener una bandera o un campo en donde yo pueda hacer un comentario breve diciendo que ese dato está mal, porque finalmente yo sé que hay un registro del Teporingo en el norte, pero ese registro no funciona y yo tendría que advertirle a las personas que no lo utilicen, ¿no? Y la otra parte que está vinculado con esto, pues es documentar. Documentar hasta los cambios que hago y los procedimientos que yo voy utilizando. Y la otra tarea es actualizar los datos, ¿no? Cuando yo ya tomo ciertas decisiones, pues empiezo a actualizar los datos y tengo que hacer como norma, siempre que estoy construyendo mi base de datos, tengo que tener una frecuencia de revisión para también reducir el error. O sea, yo con cierta frecuencia yo tengo que pasar por calidad de datos la información y saber qué datos son los más importantes, ¿no? O sea, de pronto si en el equipo sabemos que hay expertos taxónomos, pues a lo mejor la información taxonómica yo no le tengo que hacer como mucho control, porque sé que de entrada ya está controlada, ¿no? Pero sí, a lo mejor en la parte geográfica yo tengo como ciertos vacíos, no conozco mucho, entonces tendría yo que estar incidiendo, haciendo revisión a esos datos y toma de decisiones y resultados, ¿no? Respecto a esa actualización.
Entonces, un ejemplo muy interesante y muy bonito que apenas se publicó es todo el análisis de los bosques mesófilos de montaña de México. Atrás de este hermoso libro hay 2 bases de datos que sustentan todo ese trabajo y que en inicio ese trabajo empezó en el área con el propósito fundamental de comprobar, con esta parte que les digo que de pronto los especialistas se sentían un poco agredidos en el momento en que nosotros cuestionábamos sus datos. Entonces nos dimos a la tarea de comprobar y construir una base de datos basados en los procedimientos y los protocolos que nosotros teníamos ya estandarizados. Entonces, como resultado, tenemos un pequeño grupo de Conavio, trabajó esto y recopiló toda la información bibliográfica del bosque mesófilo de montaña de México, que es un ecosistema, un ambiente muy frágil, que además de la fragilidad que presenta, también presenta una alta diversidad. Entonces sí habría que empezar a hacer, ¿no? Entonces el equipo comparte esta idea, ¿no?, que una base de datos con datos e información con rigurosos controles de calidad proporciona información de calidad para ser analizada y convertida en conocimiento. Entonces esto, a partir de 2 bases de datos, una bibliográfica y una de toda la información de ocurrencias de ejemplares, proporciona este conocimiento para la toma de decisiones. Olvidé traer este PDF, pero está disponible en la página web y de Conavio, y el que lo quiera lo podemos bajar, ¿no? Y entonces, a partir de eso, con ese equipo de trabajo y con otras personas que también trabajamos muy en conjunto respecto a la construcción de bases de datos y de información, tenemos estas consideraciones relevantes y que cuando nosotros les presentamos en el curso de biótica, nos dicen, ay, pues es obvio. Sí, es obvio, pero a veces seleccionar al personal adecuado para cada una de las labores tiene que ser un tema importante. Y es un tema en donde tendríamos que tener cierta formación y lo que ya hablábamos también hace rato, debe de haber un entrenamiento, ¿no?, del personal. Y no solamente decirles, mira, así son los datos, sino también escucharlos con esa retroalimentación, porque probablemente nosotros creemos que ya tenemos controlada la entrada de datos y en el momento de captura de los contenidos, ahí encontramos ciertos otros hallazgos, ¿no?, o sea, otras cosas que tenemos que estar revisando. Esto son los criterios de captura. En la siguiente presentación voy a hablar de esto. Crear criterios de captura por convención, utilizando ciertos estándares, y por normativa, lo que yo les decía, si ya en el país hay ciertas instituciones que norman o regulan ciertos datos, tendremos que aplicarlos a lo nuestro, con la finalidad de que podamos tener esa comunicación. Esto, lo que ya mencioné, debemos tener un control interno, que no nada más un resguardo de los datos, porque también ese es otro tema, que siempre trabajamos la base de datos y no sabemos a qué horas puede ocurrir una falla de luz, una falla de la computadora y podemos perder todos nuestros datos. Entonces, como norma, también deben de hacerse resguardos en la información que en la base de datos que van construyendo. Y luego verificar y corregir. Este resguardo ya lo hablé. Y esta parte, usar las palabras de eficiencia y eficacia. Entonces tenemos que producir los máximos resultados con los mínimos recursos y tenemos que alcanzar los objetivos planteados. Por eso es muy importante que antes de iniciar cualquier construcción de bases de datos o de información, tendríamos que tener sesiones muy serias y a lo mejor sí de varias sesiones para tener la claridad de qué es lo que vamos a construir y cómo lo vamos a construir. Les aseguro que eso redunda más, ocupar ese tiempo previo, redunda más en la construcción de datos que hacerlo en el camino, ¿no? Hay veces, nosotros tenemos también ejemplos de bases de datos muy buenas, con equipos de trabajos muy claros que saben hacia dónde va, y también bases de datos que las hemos tenido que tirar a la basura, porque es más tardado corregir que volver a capturar. Y esta parte, ¿no?, debemos de abrir esa idea de retroalimentarnos por parte de los usuarios, es decir,
como esa parte que yo les comentaba, si yo encuentro un error, lo conveniente y lo oportuno es que yo le pregunte al que está controlando los datos que ahí hay un error y que podamos analizarlo, ¿no? Ahora, eso hace 10 años era imposible, ¿no? O sea, pero ahora nosotros sí hemos mandado ciertos avisos a algunas colecciones y favorablemente encontramos una buena respuesta respecto a los errores que vamos detectando. Pero ese es el camino, ¿no? O sea, si quien vaya revisando los datos tendría que estarnos también por ética profesional diciéndonos que esos datos están incorrectos, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos venido trabajando desde hace más de 10 años. En Conavio ya tenemos definidos estas capas de información, de qué tratan, para qué son, con los datos, y estos errores que ya los tenemos tipificados. Entonces ya cuando le decimos al responsable, tu base de datos tiene muchos 45,000 errores de convención, se tiran al piso, ¿no? Porque ya saben que son de los más difíciles, ¿no? O el más sencillo, tu base de datos tiene errores de omisión, que es la ausencia del dato, ¿no? Entonces nosotros ya podemos caracterizar, y también una base de datos con omisiones, pues no sirve, ¿no? O sea, finalmente no nos da toda la información que requerimos. Nosotros en Conavio hemos utilizado un estándar de cuando no se cuenta, dejar el campo vacío a mí no me dice nada como usuario de los datos. ¿Por qué? Porque de pronto no sé si no capturó el dato, se le olvidó, lo borró o qué hizo, ¿no? Entonces nosotros les pedimos que cuando van, revisan el dato, obtienen el dato y si no disponen de esa información, nos capturen no disponible. Pero también, esa es una forma nosotros para garantizar que el dato fue buscado y no fue encontrado, que es diferente a dejar el hueco. Pero eso también, esas bases de datos con omisiones, pues no te sirven en calidad, ¿no? O sea, no te permiten hacer juego de información, análisis de contenidos, ¿no? Y bueno, aquí están un poco reflejadas estas cosas que me da mucho gusto, pues esta es la esquizofrenia que presentaron ellos, el error de contexto, ¿no? Que pues es, yo le pondría ego-esquizofrenia, ¿no? Porque luego tenemos que trabajar con los egos para que nos puedan ayudar, ¿no? Y bueno, redundancia ya lo vimos, esto de estandarización es un poco lo que yo hablé del México con acento, sin acento, y las convenciones de si yo voy a capturar todo de una forma u otra, tratar de estandarizarlo. Y luego, pues yo, a mi modo de ver y de lo que hemos visto en el área, este es un dato en donde ya hablamos de todas las dimensiones de la información de incongruencia. Es decir, comparamos de ciertas capas de información, vamos integrando los datos y vamos viendo cómo se comportan, ¿no? Tenemos datos en donde la evolución está, es decir, tenemos el ejemplar, el reptil, en la colección de aves, o sea que allí van, ¿no? O sea, tenemos datos que están mal ubicados en la colección, o sea, de pronto dicen que es un reptil y le ponen la colección de aves, ¿no? O datos que son mamíferos y están en el herbario nacional, ¿no? Entonces, de ese tipo de errores, pues también tenemos ahí y otros más terribles, ¿no? Entonces, todo este trabajo, pues ha sido lo que hemos abordado desde hace ya varios años, y pues estas son las capas de información que realmente no es nada nuevo para todos los que trabajamos en datos sobre biodiversidad. Es decir, nosotros sí planeamos el eje, datos del ejemplar y taxonómicos, estos son dos datos de curatoría y la información de un nombre, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener una información taxonómica, pura información taxonómica sin tener el ejemplar respaldo, pero sí sabemos que está basado en un ejemplar tipo, ¿no? Esto para nosotros es el eje y por muchos años y sigue siendo el eje de los datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, en donde tenemos toda la información o mucha de la información, un buen porcentaje de la información que está resguardada en las colecciones nacionales y en colecciones extranjeras, a lo que le llamamos repatriación. Luego, pues esta parte también, controlar a las personas y los grupos de trabajo, no es lo mismo Liliana Lara Morales que Laura López Medina, ¿no? Y el abreviado es el mismo. Entonces también ese es todo un tema para hacer tesaurus respecto a los colectores y a los que trabajan ciertos grupos
que, bueno, a la vista de los grupos de trabajo es muy fácil que ellos nos vayan indicando. La cosa es que regreso a lo que apuntalaban Soberón y colaboradores. Esto es un trabajo poco valorado, ¿no? O sea, hacer listas de nombres de colectores, expediciones, revisión de expediciones. La información geográfica, pues ya también Dairo lo comentaba respecto, no, fue alguien más, pero respecto a cómo describo yo la localidad y de qué mejor manera la puedo describir, ¿no? Tengo que poner una orientación, un punto de referencia, y también ya hay mucho publicado al respecto, y la cuestión es que si yo empiezo a hacer trabajo de campo, pueda utilizar esos estándares para iniciar, ¿no? Ya localidades muy viejas, históricas, imposible hacer, a menos que revisiten el área de estudio. Y pues esto también debe de estar vinculado con las referencias bibliográficas, ¿no? O sea, de dónde puedo yo tener información que respalda los datos que yo estoy incorporando en la base. Sí, que este sea un repositorio bibliográfico, es nada más un vínculo entre esos datos. Y luego también, el catálogo de colecciones e instituciones, también ha sido un trabajo de muchos años. Muy pocas colecciones están estandarizadas, bueno, hay repositorios o sitios donde podamos ver la forma correcta en que son las siglas de la colección y el nombre de la colección. Conavio tiene un catálogo de colecciones, tanto nacionales como internacionales, que vamos tratando de ir estandarizando, que no es oficial ni nada, pero simplemente sabemos que cuando estamos hablando del herbario nacional, siempre tiene las mismas siglas y tiene el mismo nombre para el momento de extracción de datos. Y bueno, eso es todo lo que de esta parte. El dato esta es una cactácea de Lophophora williamsi, con todos los nombres de autoridades, hasta los cambios nomenclaturales ahí vistos y el año de publicación. Yo les pregunto si eso lo consideran como dato o como información. Y entonces la respuesta de todos es, depende, ¿no? O sea, depende a qué nivel o qué estamos trabajando, ¿no? Y bueno, en este contexto tenemos que ser muy claros a lo que le llamamos datos primarios, ¿no? Para mí los datos primarios son los datos crudos, los datos que no tienen interpretación, en donde yo puedo generar cierta información a partir de esos datos. Es decir, lo menos interpretado que yo tengo son esos datos. Por ahí el GBIF da esa definición de lo que ellos llaman datos primarios, ¿no? Detallan hechos acerca de la instancia de aparición de un organismo, sobre el qué, dónde, cuándo y cómo, y quién de la aparición. Y entonces ahí, en esta definición, vemos que está involucrado datos e información, ¿no? O sea, cuando ya digo de qué, dónde, cuándo, cómo, ya estoy hablando de un contexto de información, ¿no? Que está vinculada. ¿Qué queremos? Acceso libre a los datos crudos, ¿no? O sea, finalmente hay cierto nivel de información que nosotros requerimos para hacer un análisis, pero también entran en juego los trabajos doctorales, entran los procesos de investigación, en donde nosotros lo que tenemos que hacer es que en cierto tiempo esa información quede restringida, y cuando ya se genera una publicación debería de estar disponible. Estos datos deben de ser la base para la toma de decisiones. Y esto es una gran verdad, ¿no? No están digitalizados o es poco accesible, o ahora ya nos encontramos que están mal capturados, ¿no? Ya sabemos ciertas cosas que están mal. Entonces, lo que queremos decir es que queremos los datos de la manera más atomizada posible. ¿Por qué? Un ejemplo es la información de latitud y longitud. Ya hablaron de la precisión, que si yo la estoy usando en decimales, ¿cuántos decimales voy a ocupar después del punto? Si yo estoy hablando de coordenadas, grados, minutos y segundos, sí es muy conveniente que yo la tenga separadas en los 3 campos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo no tengo información de segundos, eso no me va a impedir hacer un análisis o mostrar esos datos en un mapa, porque tengo los demás datos de latitud y longitud, ¿no? Tengo que saber qué tanto lo tengo que atomizar, pero lo conveniente, y también ahí hay un nivel, llegamos a
a un punto en donde de veras es necesario atomizar tanto. Depende, tiene que ser muy claro para la consulta de la información. O sea, si yo necesito muy atomizar los datos para hacer consultas rápidas o no. Esas son preguntas que también tienen que tener muy claras. Y luego la otra parte en donde, bueno, ya lo vimos, ya les enseñé el ejemplo en la otra plática, la autoridad de los proveedores de los datos. En el ejemplo que puse de la plantita, pues no sabemos si el proveedor de datos es el MEXU o el HAL, ¿no? Entonces, debe de haber muy claro esos datos, porque en el momento en que empezamos a redistribuirlos, créanme que se pierde el origen del dato. O sea, ya cuando no sabemos utilizar el dataset name y el quién custodia los datos, empezamos a tener serios problemas respecto a la construcción, a regresar quién es el que tiene esa, quién es el proveedor del datos. Y luego, pues aquí le pusimos seguir estándares básicos, pero yo diría en un sentido más amplio, estándares que aseguren esa calidad y la posibilidad de comunicación de los datos. Entonces, pues la principal fuente de estos datos primarios son los ejemplares en las colecciones biológicas, ¿no? Que pues sabemos que son la base material de la sistemática y la nomenclatura, que ahí pues es todo el acervo que tenemos porque atestiguan la existencia de una especie en determinado sitio y tiempo. Y estos, por su naturaleza histórica y porque realmente el conocimiento científico se ha construido así, tienen información diferencial. Puede ser que alguien estuviera más interesado en conocer la vegetación o la información edafológica, y en todos sus en todos sus ejemplares incluyó esos datos, pero no es la norma, ¿no? Puede ser otro que ni siquiera le interesaba la altitud y no la capturaba, no la tomaba, ¿sí? Y entonces, por su valor inherente, estos datos primarios deben sistematizarse, ¿no? Y a partir de ahora, lo que nosotros hemos tratado de hacer, que es y transferir mucho cuando damos el curso de biótica, es que si van a iniciar una colección, pues controlen todos esos cables, ¿no? En donde vayan diciendo, bueno, vamos a ir al campo, vamos a tomar, es inaudito que a alguien se le olvide la altitud, ¿no? Es inaudito que nadie sepa el datum, no podemos permitir eso, por el costo de todo ese trabajo de expedición. Entonces, hay ciertas reglas que tenemos que ir tomando para no tener eso que se llama pérdida de datos. Entonces, bueno, aquí trato de ejemplificar esta parte, pues estos son los que tienen todo el valor de la información que está en los museos y los herbarios, y que también tiene que ver ese valor con la curatoría de las colecciones, que también debe ser muy relevante, y esa gestión de las colecciones debería estar en el primer plano de todas las instituciones que albergan colecciones. Las observaciones, que ya hablamos un poquito de esto, que también tengo que tener claridad, no es lo mismo, yo no soy experta en delfines y tengo una amiga que sí es, no es lo mismo que yo le ponga a Liliana Lara que le ponga a Edwina Nieto, ¿no? O sea, que ella sí sabe, entonces obviamente cuando lo lean van a decir, tiene más credibilidad, ¿no? Y la otra parte de monitoreos, en donde ya también la escala temporal pasa a ser muy importante. Nosotros tenemos que controlar fechas, tiempos, periodicidad, ¿no? Toda esta cuestión, y hasta ubicación, ¿no? de sitios donde yo estoy monitoreando. Es muy importante que de inicio yo tenga el mapa con todas mis zonas donde estoy, en mis parcelas o los lugares donde yo estoy trabajando. Y entonces esto, pues desde que inició la CONABIO y que yo les comentaba, se decidió que la CONABIO no iba a tener colecciones por sí, pero sí iba a tener bases de datos en donde estuvieran todos esos datos de ejemplares que están en una colección. Eso fue de inicio. Con el paso del tiempo ya tenemos bases de datos de observaciones, tenemos bases de datos con información de parámetros físicos, climáticos, otro tipo de información que hemos ido conectando. Este es el principio en donde sabíamos que el ejemplar o los especímenes proveen esa información geográfica y taxonómica que está estructurada. O sea, sabemos un atributo que es un nombre y una identidad taxonómica vinculada con un ámbito geoespacial, ¿sí? Y esto pues es la parte que tenemos trabajo para mucho tiempo, ¿no? Porque sabemos que en las colecciones científicas está el reservorio de información sobre biodiversidad, ¿no? Y muy poco está accesible.
Y entonces se inventaron este concepto de información taxo-georreferenciada. O sea, taxo que tenga una identidad, un nombre en que podamos compartir y podamos hablar del mismo ejemplar, de la misma especie, y ubicada tanto a un nivel muy local, un nivel regional y un nivel nacional. Y bueno, aquí voy a hablar muy rápido para que, por ahí Katia creo que va a hablar de datos, entonces no quiero… También lo que planteamos de estos datos primarios, ¿a cuáles datos íbamos nosotros a requerir como datos curatoriales obligatorios? ¿O a qué le llamábamos eso? Porque de pronto decían, es que pues no sabemos a qué te refieres, ¿no? O sea, qué datos quieres, qué datos son los que deben de estar en la base. Y entonces nos aventamos hasta bien fuerte y dijimos, queremos que para la información de ocurrencias de ejemplares, este grupo de datos debería de ser todo lo que vamos controlando. Entonces, del número de catálogo que debe de estar coincidiendo con el que está en la colección, el número de recolecta, observación, la fecha, separada, atomizada en día, mes y año, la fecha de determinación en día, mes y año, la altitud o profundidad en metros sobre el nivel del mar o en metros, porque también hay quien las tiene en pies y de pronto sabemos que estamos trabajando en el Everest, ¿no? O más allá, porque es un problema nada más de cambio de, o sea, está en pies, pero lo tenemos que pasar a metros, ¿no? Entonces ya el dato está correcto. Esta procedencia que para nosotros es muy importante, y voy a retomar aquí la otra procedencia que para la CONAVIO es importante, es el dato reportado. ¿A qué le llamamos esto? Que es todo lo que se hizo en el ejemplo que les puse de bosque mesófilo, son datos de publicaciones. Entonces esto, si entra al SNP, un dato reportado, necesariamente tiene que estar vinculado con el artículo o el libro o hasta las páginas de donde se obtuvo esa información. Y luego, pues estos datos de tipo de preparación, cuántos individuos, si es un tipo o no, tipo nomenclatural, me refiero, el ambiente, y bueno, es una parte de control interno. La CONAVIO a cada proyecto que apoya le da una clave de referencia y con eso vamos respondiendo respecto al proveedor de datos. O sea, sabemos de dónde proviene ese dato, de qué persona y qué institución. Y bueno, también para ejemplares terrestres solicitamos que nos den el dato de tipo de vegetación, con eligiendo algún sistema de clasificación para tipo de vegetación. Luego, para la información nomenclatural, pues definimos esta parte, ¿no? De tener toda una jerarquía taxonómica desde reino hasta familia, la autoridad, año de publicación y el estatus, es decir, si era un nombre válido o sinónimo, y los datos de la especie, el binomio o el trinomio, y en qué sistema de clasificación o qué catálogo de autoridad o en qué lista taxonómica está basado ese nombre. Aquí, ustedes saben, la CONAVIO ha desarrollado también varios catálogos de autoridades taxonómicas que incluso alimentan a ITIS y alimentan a otras iniciativas internacionales, en donde esta parte de información sí es rigurosa. O sea, si estamos hablando de un inventario, esa información nos pueden dar el dato de la especie y no importa si no nos dan el dato del año, ¿no? Porque tenemos un catálogo de autoridad en donde podemos obtener esa información. Luego de la información geográfica, pues necesitamos todos los datos geoespaciales que nos permitan ubicar. Este es un ejemplo de un ejemplar histórico que nada más créanme que aquí nada más la etiqueta dice Tamaulipas, ¿no? O sea, está por aquí y sí trae las coordenadas, pero no dice ni el municipio ni una descripción de la localidad, y bueno, finalmente lo podemos ubicar y respondiendo a eso es un dato útil, ¿no? Independientemente que sea un dato histórico. Entonces aquí, como ya les comenté, estos datos para México, tenemos el catálogo de estados y municipios que conforma el Instituto de Geografía, el nombre original de la localidad, la latitud y longitud, que la pedimos en grados, minutos y segundos, porque es muy fácil hacer la conversión en datos decimales y al revés, pero por una extraña razón nos gustó esta parte. Y luego, que esto también es muy importante, y aquí está asociado a lo que yo les mencioné, el datum,
tenemos que tener esa información, que si yo uso una cartografía, pues ahí viene dónde se ubica geoespacialmente o qué datum fue el que es utilizado. ¿Qué método y qué fuente de georreferencia? ¿No? No es lo mismo actualmente utilizar un GPS que antes haber utilizado un gacetero, ¿no? Tienen dos valores, ¿no? Y luego, bueno, ya hay otros datos obligatorios, que esto pues es muy importante, y los que hayan consultado el GBIF, hay hay un montón de siglas o acrónimos de las colecciones, escritas de miles de formas, que necesariamente deben de controlarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los datos y nosotros lo que hacemos es pedirles que los capturen igual, la información de las personas, lo que yo les mencionaba, si nosotros pudiéramos tener los nombres estructurados, estandarizados de las personas que fungen como colectores o determinadores, pues ya estaríamos del otro lado, ¿no? Es todo un trabajo. También las autoridades que han publicado, los que han descrito especies, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Los botánicos llevan avance, porque sí tienen listados de autoridades de nombres, autores de nombres de especies, y ahí sí podemos estructurarlos para escribir siempre de la misma manera el autor. Y luego, esto ya es nada más un poco para centrar o recapitular respecto a lo que hacemos. Decidimos crear un instructivo en donde se dicen las reglas del juego, es decir, cuáles son los datos que consideramos obligatorios y qué datos debe de contener la base. En la historia de Conavio se han apoyado estos tipos de proyectos a los que les llamamos inventarios, que son tanto inventarios florísticos como faunísticos. A veces decimos necesitamos información de un área natural protegida o una región en especial y se lanza la convocatoria para obtener datos así. Otros proyectos ha sido ahora ya el nombre correcto, bueno, el nombre que se utiliza más es digitalización de colecciones. La repatriación de datos también se ha trabajado. Se han hecho fichas de especies de importancia que son especies que están en algún grado de riesgo o que son importantes para el comercio internacional, para especies invasoras, para especies prioritarias. El catálogo de autoridades taxonómicas, que es lo que yo les mencionaba, que a lo mejor yo no necesito estar trabajando tan fuerte en la parte taxonómica y puedo apoyarme de un catálogo para levantar todos los datos de mis ejemplares. También ha habido modelación de datos a partir de la distribución geográfica de especies, obteniendo mapas de distribución actual y potencial de las especies. Un tema que trabajamos muy interesante de códigos de barras de especies mexicanas y bases de datos bibliográficas vinculadas ya sea a una vegetación en particular o a una área natural protegida en particular. Todo esto para empezar a hacer trabajos de monitoreo ya estructurados a partir de lo que se cuenta. Y como les mencioné, dependiendo de los compromisos, van a adicionar o no información complementaria. Como en el caso de las observaciones, yo obligatoriamente les tenemos que pedir la imagen, ¿no? En el caso de inventarios florísticos o faunísticos, los nombres que introduzcan a la base de datos tienen que ser los nombres válidos, ¿no? Si estamos hablando de un inventario, tendríamos que estar utilizando los nombres actuales, ¿sí? En computarización de colecciones, podríamos estar la entrada de datos podrían ser nombres sinónimos, porque pues estamos nada más digitalizando los datos que están en la etiqueta, no estamos haciendo un trabajo taxonómico fuerte, ¿no? O sea, lo que esperaríamos es que pudieran tener investigadores o las personas que pudieran curar esa información. Pero esa es la única idea que quiero que tengan en mente, es que los datos pueden ser diferenciales. Y esto ya lo mencioné, dependiendo del propósito y los objetivos, debe definirse el formato de entrada, ¿no? Y entonces nosotros nos encanta Biótica porque lo hemos trabajado por años, que ya lo voy a mencionar en días posteriores, pero no necesariamente tendría yo que pedir que utilicen Biótica. Lo que necesariamente tendríamos que pedir es que los datos tengan la misma estructura, y cuando hablo de estructura me refiero a que sean los mismos campos, ¿sí? Puede ser en una hoja de cálculo, en una tabla única o en un modelo relacional. Para que podamos
compartir los datos. Está muy de moda utilizar el Darwin Core, pero recuerden que solo es para compartir datos de colecciones, ¿no? Atrás debería de haber una base con mayor información que estemos utilizando. Y bueno, que tenemos nuestro estándar, y pues esta administración, para generar estos datos, tenemos que administrarlos eficientemente, con calidad, debemos de saber el potencial de uso y reiteramos que sean públicamente disponibles. Ay, lo logré. En un minuto. Ahí están nuestros datos, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Y bueno, vamos a estar aquí varios días para poder conversar. También con los chicos del área, que finalmente es un esfuerzo que hemos trabajado en conjunto. Ese tema de rigor a veces es lo que nos etiqueta como los malos del cuento, pero la verdad es que con los años nos ha gustado ser los malos del cuento, ¿no? Ese rigor se ve reflejado en muchos datos que tiene el sistema. Gracias. ¿Espacio para una pregunta? ¿Se están esperando ya el almuerzo? Bien, entonces las podemos hacer en el